muchísimas gracias por su atención al programa. Le hemos llamado PREVOC, Prevención de Embolia de Origen Cardíaco. Ya tenemos algo de experiencia, varios años trabajando este sistema con otras marcas, con otras empresas, pero sobre todo es educativo, es totalmente académico, vamos a tocar temas interesantes y el día de hoy más que nada es como una introducción a donde queremos llegar, es abordar la fibrilación auricular desde un punto de vista diferente a lo que lo hemos tomado ahora y realmente a lo que nos ha llevado al desarrollo de este tema es todo lo que nos genera la fibrilación auricular y hablar un poquito de la prevalencia. Y bueno, con el tiempo en el mundo la pirámide se está transformando. Anteriormente había muchos niños, muchos jóvenes y pocos adultos mayores. Con el tiempo esta pirámide está cambiando. ¿Qué quiere decir? Que cada día, ahora con todos los métodos de planificación familiar, estrategias de explosión demográfica y todo lo que se viene, ha disminuido el porcentaje de niños, de jóvenes, y también con la extensión de la vida, es decir, con más estrategias farmacológicas como de dispositivos, de intervencionismo, marcapasos y toda la tecnología que tenemos, asimismo en otras áreas de todos los aspectos de la medicina, se va extendiendo, el promedio de vida se ha incrementado. Entonces quiere decir que vamos a tener un poco más de fibrilación auricular, personas obviamente de la tercera edad. Y si se dan cuenta, la prevalencia de la FA incrementa hasta el 18% de la población en mayores de 85 años sufren ya una fibrilación auricular. Y este es uno de los temas bien importantes porque a mayor edad, más fibrilación auricular y entonces, por lo tanto, quiere decir que esos pacientes también van a avanzar en otras comorbilidades y va a incrementar la posibilidad de riesgo de tener un evento cardiovascular. Es decir, es la arritmia más significativa y con mayor desorden. Esta es la arritmia que no tiene control, que se comporta de una manera extremadamente difícil. Y en Europa, por ejemplo, se gastan hasta 8.8 millones de adultos más de 50 años tienen fibrilación auricular y sobre todo también la expectativa va incrementando. Es impresionante la gráfica, cómo se va incrementando en la prevalencia de fibrilación auricular. Desde el 2010 hasta el 2020 y luego proyectado al 2030 va a incrementar cada día más. Entonces, uno de los problemas que se generan aquí en la fibrilación auricular es que no se detecta. O sea, la fibrilación auricular viene a tener un componente, podríamos decir incluso asintomático. O sea, el paciente no sabe que tiene fibrilación auricular y muchas veces tampoco el médico, porque no hemos desarrollado estrategias para su detección, porque justamente muchas veces es asintomático. ¿Cuándo se detecta la fibrilación auricular? Cuando tiene un evento. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, síncope o uno de los más graves que viene siendo el stroke o la enfermedad vascular cerebral de tipo embólico. Ahí es donde lo detectamos y muchas veces eso ya es demasiado tarde. Entonces, esto quiere decir que incluso un tercio de la población de Estados Unidos pudiera estar teniendo fibrilación auricular. Entonces, es una de las arritmias más comunes y presenta más o menos el 1% de la población. Y obviamente cuando existe fibrilación auricular, se incrementa 5 veces más la posibilidad de tener un accidente vascular cerebral versus un paciente que tiene ritmo sinusal. Es decir, la estrategia siempre está hacia mantener al paciente en ritmo sinusal y es responsable del 15 al 20% de todos los accidentes vasculares cerebrales. Y la prevención primaria de 5% por año de riesgo se va a incrementar más o menos a 12% por año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes fibrilación auricular, tienes 20% más la posibilidad de tener un EVC, sobre todo cuando ya lo tuviste. O sea, la FA está asociada a 3 veces mayor el riesgo cuando se agrega insuficiencia cardíaca. Y cuando hay insuficiencia cardíaca también es un factor que incluso los estudios anteriores no demostraban bien.
los cardios un poquito de mayor tiempo aquí o internistas, en las pláticas, las primeras pláticas que yo di hace como 20 años de fibrilación auricular, decían que era lo mismo mantener el ritmo sinusal que fibrilación auricular y que los estudios decían que no cambiaba la mortalidad, pero aguas, esos estudios no tomaron en cuenta ciertas características y una de esas son la insuficiencia cardíaca. No se dan cuenta que la insuficiencia cardíaca per se también incrementa la posibilidad de fibrilación auricular. La mayoría de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca van a desarrollar fibrilación auricular porque no solamente es el ventrículo izquierdo el que se dilata, también viene una dilatación de las aurículas por insuficiencia mitral y por otras características. Estamos hablando de la fibrilación auricular no valvular, o sea, de aquellos pacientes que no tienen una válvula afectada. Entonces, esto obviamente nos va a dar una incapacidad y la mayor complicación, o sea, la más severa, pues es lo que se llama como stroke o enfermedad cerebral por un evento embólico. Y obviamente es una de las arritmias subclínicas, lo que les decía, no se detecta. Ahora en los tiempos actuales ya se detecta más. ¿Por qué? Por los dispositivos automáticos implantables que están guardando continuamente la información. ¿Como cuáles? El Holter de asa cerrada, un marcapaso como tal en un paciente con bloqueo AV completo o trastornos del ritmo sinusal, tú lo colocas y entonces ya es un dispositivo electrónico en el que está monitorizando continuamente las aurículas y los ventrículos y te va a poder detectar que ese paciente tiene fibrilación auricular si le haces una evaluación. Pero no solo queda en eso, también queda en lo más actual que tenemos ahora, que son los relojes. Ahora ya hay mucha gente ya tiene su reloj, tiene su banda y eso les avisan en la noche que el paciente o en el día está teniendo variaciones de la frecuencia cardíaca. Es decir, que ahora, al año 2024, es muy diferente del 2010, del 2015, porque cada día hay más dispositivos de ese tiempo. Entonces tenemos más posibilidades de detectarlas y ya no tanto por los síntomas, sino por los dispositivos que ya se utilizan para el monitoreo, sobre todo para el ejercicio. Entonces, algo muy importante. Y bueno, tenemos aquí que la mayoría, el 90% de los problemas de embolia, ¿dónde se generan? Para ir ya más o menos entrando al tema, pues se generan en la orejuela izquierda. ¿Por qué en la orejuela izquierda? Porque la orejuela izquierda es una estructura muy pequeña que funciona en la etapa, digamos, fetal, adelante otra, funciona como si fuera una aurícula. Y ya después prácticamente la aurícula izquierda es quien toma el control. Entonces, es una estructura que sí está diseñada para funcionar antes de nacer. Pero una vez que nacemos, ya realmente no tenemos una función exclusiva de esta orejuela. Pero lo que sí pasa es que aquí las velocidades son mucho más lentas. Entonces, al tener una velocidad más lenta en la orejuela izquierda, ¿qué pasa? Se viene una precipitación, se entrega toda la entrada Virgo y entonces nos puede generar ahí un coágulo y ese coágulo generalmente se emboliza. Es la principal causa de embolia, es en la orejuela izquierda y eso pues no me dejarán mentir los doctores que están aquí que han visto muchos pacientes con orejuelas y que las evalúan en ecocardiografía y pueden ver cómo están sus velocidades y están disminuidas generalmente. A mayor deterioro, más disminución de la velocidad. Y entonces nosotros podemos decir que la morbilidad y las comorbilidades están muy asociadas. Cuando hay fibrilación auricular se incrementa la muerte, se incrementa el stroke, se incrementan también las hospitalizaciones. Es decir, no es lo mismo que yo tenga un paciente con insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal a que tenga un paciente con insuficiencia cardíaca en fibrilación auricular. ¿Qué pasa cuando hay fibrilación auricular y un paciente con fibrilación auricular? Varían mucho los volúmenes telediastólicos y los diastólicos y los sistólicos. Entonces tienes un incremento en la insuficiencia cardíaca y eso te da más trastorno también a nivel de la orejuela y entonces te genera más posibilidades de trombo. Entonces, obviamente que esto también te va a generar algo que yo he visto muchos pacientes de estos que tienen fibrilación auricular y que empiezan a tener datos de demencia y a lo mejor ese es el primer síntoma que tienen.
o el primer signo que se empieza a manifestar, pero no han hecho una evaluación que ese paciente también tiene una fibrilación auricular. ¿Y qué pasa? Están empezando a tener émbolos pequeños y que a veces, ¿quién nos dice eso? Pues una resonancia magnética. Alguien que está en la imagen y dice, ¿sabes qué? Este paciente tiene multiinfartos. Va a cardiología para estudiarle algo y te das cuenta que ese paciente tiene fibrilación auricular. Entonces, no solamente estamos hablando de trombos grandes, sino también puede haber alteraciones de trombos pequeños. Y obviamente que en cuanto más rápido detectemos nosotros la fibrilación auricular, más rápido vamos a poderla corregir. Este es más o menos el mecanismo por el cual se genera la fibrilación auricular. Prácticamente empieza con un deterioro en las fibras, en la contractilidad de todas las orejuelas. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a eso? Pues vean aquí, ¿qué tenemos en estos tiempos? Diabetes. La diabetes nos va a condicionar también alteraciones en la estructura de la membrana, de la musculatura, y entonces nos da posibilidad de insuficiencia cardíaca, y después la obesidad también contribuye a esto. También las enfermedades arteriales coronarias es muy clásico también, que debutan con una fibrilación auricular, pero realmente están teniendo una patología de tipo isquémico. Entonces todo está junto, no estamos apartados de esto. Y obviamente también tenemos lo que son la hipertensión, la edad y factores predisponentes. ¿Se dan cuenta cuántas de estas cosas hay en México? Pues tenemos hipertensión, tenemos diabetes, tenemos dislipidemia, tenemos alteraciones genéticas, obesidad, enfermedades arteriales coronarias y la insuficiencia cardíaca. Y esto nos va a llevar a que tengamos fibrilación auricular como resultado. Y obviamente el stroke al final de cuentas. Entonces prácticamente nosotros tenemos que hacer, pues digamos, una estrategia para cómo mejorar esta calidad de vida que va a estar deteriorada con la fibrilación auricular, y es tener una estabilidad hemodinámica. Si podemos reducir los riesgos cardiovasculares, prevenir la embolia y obviamente también mejorar los síntomas de la disfunción ventricular, y con todo esto nosotros podemos darle una calidad al paciente. ¿Qué estrategias tenemos? Pues son varias. Podemos hacerlo con un marcapaso, podemos hacerlo con cardioversión, podemos hacerlo con a medicamentos orales anticoagulantes, o también con drogas antiarrítmicas como amiodarona, dronedarona, propafenona, dependiendo del caso en el que se encuentre cada paciente. Y obviamente un paciente con insuficiencia cardíaca no vamos a dar a propafenona, un paciente con hipertrofia ventricular izquierda no vamos a dar propafenona. Entonces, cada día se nos van reduciendo más los fármacos que damos para fibrilación auricular. O sea, porque la mayoría de pacientes ahorita que tenemos con fibrilación auricular o ya están hipertróficos o ya están en insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos al menos ahí dos limitantes para amiodarona, o tienen un problema tiroideo o tienen insuficiencia cardíaca. Entonces nos quita la posibilidad de dar esos medicamentos y nos queda pues la cardioversión. Entonces se dan cuenta la arritmia, fibrilación auricular. Yo siempre decía, o sí lo sigo diciendo, es como agarrar un objeto así todo espinudo, no sabes ni por dónde lo agarres, porque donde lo agarres te quemas. O sea, si le das un fármaco equivocado, te quedas. También tienen disfunción renal y entonces le das un anticoagulante y también viene el sangrado. O tiene un problema gastrointestinal y también viene sangrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora como estrategia? Pues conocer un poco más de esta orejuela. O sea, hay que saber cómo funciona, para qué sirve. Ya les comenté algo para qué sirve en la edad prenatal, pero después pues prácticamente ya no nos sirve para nada. O sea, yo por más que le he dado vueltas no he encontrado una función, y entonces derivado de que este es donde se forman más los coágulos, pues hay que tratar de generar una estrategia para cerrar esta orejuela, excluirla. Hay varias formas de excluirla, pero bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es la estructura de dispositivo. Y entonces tenemos, esto ya ha cambiado un poco. El doctor Canché después nos va a hablar de las nuevas o más bien las nuevas clasificaciones de la orejuela, y sobre todo van encaminadas a la estrategia de poderlas ocluir. O sea, actualmente estaba muy característica la de coliflor, la de pollo, la chicken wing que le llaman,
Y si se dan cuenta, hay muchísimas morfologías. Unas son más pequeñas, otras son más largas. Y también derivado de eso se han generado los dispositivos para tratar de incluirlos. Y cada una de las modalidades que han dado los estudios y la ingeniería que va muy de la mano con esto para poder ver la más adecuada para cada estructura y también la técnica para poderla ocluir. Y bueno, con esto tenemos más o menos que el ostium varía entre 10 y 40 milímetros y obviamente dicen que es del tamaño de un pulgar más o menos. Y esta es la morfología, la más común que yo veo casi siempre en los estudios de ecocardiografía transesofágica es la de ala de pollo, ¿no? La chicken wing, coliflor, pero ya hay un montonal, o sea, hay muchos. Y ahora, ¿cómo se conforma más bien si es candidata o no es susceptible de oclusión? Entonces, para que vean que estamos hechos de diferente manera, en que todos seamos humanos. Y bueno, hay una guía para el diagnóstico de la fibrilación auricular. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues, ¿cómo lo vamos a tratar con esto que les acabo de decir? Nosotros tenemos que saber si ese paciente tiene riesgo o no tiene riesgo de embolia. ¿Qué es lo que le suma? ¿Cómo se clasifica? Pues con escalas. La más adecuada es la CHA2-2. ¿Y qué hace eso? Pues suma todos los factores de riesgo que vimos hace rato. Hipertensión, diabetes, una enfermedad arterial isquémica cerebral previa, y eso nos va dando un puntaje y nosotros vamos a determinar si ese paciente es candidato o no es candidato a limitar o prevenir la embolia. Entonces lo podemos hacer con anticoagulantes orales, sí o no lo podemos hacer. Primero, sí debemos anticoagularlo. Después de 2 puntos es obvio que lo tenemos que anticoagular. Y entre más puntos tengamos, ¿qué está pasando? Pues vamos a tener más posibilidades de embolias. Yo he visto pacientes con marcapasos que me dicen, ni a mí me hubieran dicho que había un tratamiento para esto, se lo hubiéramos hecho a mi mamá. Porque ahora pagamos enfermera mañana, tarde, noche, está totalmente hemipléjica en la cama y tenemos 6 u 8 meses así. Entonces, es una de las cosas desde mi punto de vista más catastróficas cuando viene un evento vascular cerebral. ¿Y cuál es nuestra población? Lo que les decía hace rato. La mayoría de nuestros pacientes ya están, yo ya casi le voy a poner cardiogeriatría, casi todos los que veo son de 70 años para arriba. Ya cuando veo uno de 65 es súper joven. Casi todos son arriba de 70, 80, 83 años. Los pacientes que vimos hoy tienen 83, 84, 85 años y casi estoy seguro que es más o menos la población que vemos la mayoría de los cardiólogos e internistas. Entonces ahora nos estamos convirtiendo en cardiogeriatras y la mayoría tienen diabetes, algunos ya han tenido una enfermedad vascular cerebral, algunos tienen una enfermedad vascular como un infarto, una placa en las carótidas, que ahora es muy común también estarles revisando las carótidas, enfermedad arterial periférica. Y bueno, el hecho de ser mujer también le da un punto más. Entonces se dan cuenta, esta población es la que tenemos nosotros ahorita. Y si los empezamos a sumar, nos empiezan a dar esta puntuación que es el CHA2-2. Entonces, si nosotros sumamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de estos y le ponemos el de mujer, prácticamente le estamos colocando entre 5, 6 hasta 7. Esta es la posibilidad que tenemos nosotros al año de generar un evento vascular cerebral. Cuando tenemos nosotros un punto, pues es bajo 1.3. El hecho de ser 0, que también existe y es muy raro, sobre todo en pacientes jóvenes, pues no está exento de riesgo, pero es abajo del 1.3. Pero si tenemos un paciente con un CHA2 de 6, ya tenemos el 9.8% anual de tener una enfermedad vascular cerebral. Entonces, es bastante alto. Quizás digamos, bueno, es 10%, de 100 pacientes que ves, 10 van a tener. Y la mayoría de los pacientes que vemos nosotros, estoy seguro que estamos entre 5 o 7 puntos. Y algunos ya andan por acá porque hemos visto aquel que ya tuvo la isquemia cerebral transitoria o el ataque cerebral transitoria o como se llama actualmente, que para eso el doctor Cutiño nos va a dar una clase de cómo se clasifican ahora. Por eso es que invitamos a ecocardiografistas y a neurólogos para que esta plática este programa sea bastante nutrido. Entonces quiere decir que nosotros podemos tener incluso hasta el 15% de posibilidad de tener un evento vascular cerebral si tiene prácticamente todos los factores que estaban aquí. ¿Y qué pasa? Entonces aquí nos encontramos ya, ahora giramos y volteamos hacia otro lado. Conforme avanza la edad, también tenemos más riesgo de ¿qué? De sangrado. A mayor riesgo del CHA2-VAS,
A mayor puntaje, también más riesgo de sangrado, porque también se agrega que falla renal, también se agrega el uso de ¿qué? Medicamentos, antiinflamatorios no esteroideos, que también generan más sangrado. O sea, conforme va avanzando la edad, también va avanzando el Hasbled. ¿Qué es el Hasbled? Pues prácticamente es eso, la posibilidad y la escala que más se utiliza para ver el riesgo. Hasbled, que quiere decir hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, enfermedad cerebrovascular, sangrados previos que pueden ser, por ejemplo, hemorragia, que te pueden estar dando anemia y que puede ser intestinal de cualquier lado, o un paciente que sea muy lábil, el INR, sobre todo cuando se utilizaban más los dependientes de vitamina K, y sobre todo aquellos pacientes que tienen más de 65 años y, como les decía, todos los que están tomando antiplaquetarios, el alcohol, antiinflamatorios no esteroideos, bla, bla, bla. Es decir, cuando tú le empiezas a sumar cada uno de estos, pues casi la mayoría también te va a dar 3 o 4 puntos. Y ahí hay un punto de corte. Es decir, 3 puntos no quiere decir que no debas anticoagular al paciente, porque el riesgo lo va teniendo. Y es ahí donde caemos en el dilema de anticoagular o no. Aquí tenemos una internista y me gustaría que ahorita nos diera un comentario de qué hace ella, porque yo sí lo he visto con los geriatras. No lo anticoagulo por el riesgo de sangrado. ¿De qué? Pues de cualquier cosa, porque mi adulto mayor toma un montón de medicamentos, entonces va a sangrar, mejor no lo anticoagulo. O sabes también porque tiene riesgo de qué? De caídas, y no lo anticoagulo. Y después ya lo está viendo el doctor Cutiño en el hospital con un EBC. ¿Tomaba algún anticoagulante? No. ¿Desde cuándo tenía la fibrilación auricular? Pues ahí ves los electros que ya tenía tiempo, pero por el riesgo de caídas, por el riesgo del sangrado, se dejan sin anticoagular. Entonces aquí es donde dices, bueno, ¿qué hago? ¿Lo anticoagulo o no? Yo viví eso como residente antes que estudiaron los anticoagulantes orales, no dependientes de vitamina K. Y pues a veces decía, pues, no sé, tiene mucho riesgo de sangrado con vitamina, antagonistas de la vitamina K, pero si no se lo toma va a tener un EBC, entonces ahora sí que, pues usted me dice qué le doy, ¿no? O sea, yo llegaba a un punto que no sabía. La llegada de los anticoagulantes, los NOA que llamamos, orales ahora, que no dependen de vitamina K, nos dio la oportunidad de anticoagular y hubo una etapa de todos estos años que he estado yo metido en la anticoagulación, en la que fue pues una buena etapa, puedo yo decir, pero también tenemos una cosa: a mayor Hasbled, más riesgo de sangrado, y eso es una realidad. Yo puedo decir que en los años que llevo prescribiendo los nuevos anticoagulantes orales, que son más o menos como unos 12 o 13, ya me ha tocado ver EBCs severos por sangrado. Y yo digo, mejor no se lo hubiera dado, pero quizás hemos prevenido a otros pacientes de que lo tengan. O sea, llegas a un punto en que pues también está crítico el asunto. Entonces se dan cuenta aquí, también tenemos un riesgo entre más puntaje, más riesgo de sangrado dependiendo de la puntuación. Por ejemplo, si tenemos un 5, que son todos los pacientes que arrastran todas estas comorbilidades, nos vamos a ir hasta 9.1% de sangrado anual. Entonces, obviamente, y acumulado a 10 años, pues nos dan 61.5%. Entonces, obviamente, quiere decir que con todos estos medicamentos nosotros tenemos que estar evaluando, haciendo esquemas y determinar si lo hacemos o no lo hacemos. Afortunadamente, esto en mi práctica ya no existe. Yo tengo muchísimo que no prescribo una warfarina o una cenocumarina en nuestros pacientes, pero siguen habiendo estos pacientes. O sea, seguimos teniendo todavía el problema de anticoagularlos y sangrados. Entonces, ¿qué hay? Que hay ahora, pues se han hecho consensos para ver, esta es la finalidad de estas sesiones, que encontremos nosotros los pacientes que sí tienen indicación para un cierre de orejuela, que nosotros estemos totalmente de acuerdo en que van para orejuela. Y si se dan cuenta ahorita, con todo eso que les comenté, sí hay muchos pacientes. ¿Por qué? Porque muchos tienen 80 años, muchos tienen un Hasbled elevado y posiblemente ya han tenido un sangrado o van a tener un sangrado. Adelante. Entonces, obviamente aquí está, este es uno de los puntos. O sea, el Hasbled, sigo diciendo lo mismo, entre más Hasbled elevado, más posibilidades de tener un sangrado. Y entonces, si ese paciente tiene un problema de sangrado ya reciente o recurrente, pues ese paciente prácticamente es candidato a un cierre de orejuela. O también,
si el paciente, y creo que esto va a cambiar mucho, si el paciente dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero arriesgar un sangrado. Pero si el paciente no lo sabe, ¿cómo lo va a determinar? Al menos que sea muy estudioso y se meta a la internet o se meta a las páginas de manejo de fibrilación auricular para decir, ¿sabe qué, doctor Toño? Yo vengo aquí para que me apoye con un cierre de orejuela. Y va a decir, ¿dónde lo estudió, no? ¿Dónde lo estudió? No, pues me metí al internet y determiné que es. Entonces puede ser ese caso. Ahora que estuvimos allá en Miami, el doctor que implanta muchos dispositivos, yo le dije, ¿cómo le estás haciendo? O sea, cuéntame, ¿cómo le haces para tener tantos pacientes? Dice, bueno, pues una de las cosas es que aquí como es playa, con los antiagregantes, anticoagulantes, se les mancha toda la piel y sobre todo en gente grande, le salen ahí todas las lesiones y viene y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tomar esa cosa, a mí ponme un oclusor de orejuela izquierda que ya sé que existe. O sea, Estados Unidos está avanzado en comparación con nosotros. Y eso me impresionó porque es cierto, pues es playa, andan con unas camisitas y con todos los moretones por todos lados. Entonces tú me puedes decir, ¿es una indicación? Pues quizás sí, es una elección del paciente y sobre todo que tiene riesgos también para el sangrado. Entonces aquí tenemos, o sea, las indicaciones para el oclusor de orejuela izquierda pues están aquí. Cuando tienen un historial de sangrado mayor o menor, con o sin anticoagulantes orales. O sea, aunque no los hayan tomado, si ya sangraron, esos pacientes son candidatos a cierre de orejuela. Aquellos que tienen más riesgo de sangrado, obviamente también derivado de condiciones físicas y la incapacidad de tomar anticoagulantes orales por el alto riesgo de sangrado. En pocas palabras, todo esto es lo que ya hemos hablado previamente. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, angiodisplasia, tenemos las caídas recurrentes, todo lo que estábamos hablando ahorita de lo que los geriatras tratan, evento cerebrovascular previo, que ese paciente se puede generar digamos, tenemos un evento vascular cerebral donde el infarto es muy grande. Y entonces tenemos limitantes para anticoagular por el riesgo de ¿qué? Que se haga un proceso de hemorragia. Entonces ese paciente es candidato también a un cierre de orejuela. ¿Por qué? Porque le vamos a dar anticoagulante y dependiendo del tamaño, también a mayor grande el infarto, más posibilidades de sangrado después de que administra los anticoagulantes. Y no solo eso, tenemos que esperar una ventana de tiempo en no dar anticoagulantes, que generalmente está por ahí entre las 2 semanas para poder reiniciar un anticoagulante. Entonces, en ese periodo prácticamente el paciente queda desprotegido. Y si es un EBC muy, muy grande, ese paciente tiene riesgo y es un candidato. Y entonces podemos decir que la población, la prevalencia de la fibrilación auricular, lo que veníamos hablando acá, obviamente es muy alta y hay pacientes que también tienen una contraindicación para anticoagulante que va desde el 9.5 hasta el 12.3. Y obviamente también hay contraindicaciones relativas o absolutas, sobre todo aquellos pacientes que necesitan de doble antiagregación plaquetaria, y esto lo estamos viendo ya más frecuente. ¿En qué pacientes? En pacientes que van a someterse a una angioplastía. Es decir, es un paciente con cardiopatía isquémica, necesita 1, 2, 3 stents, entre más metal van a requerir también mayor anticoagulación. Y aunque los stents cada día están con menor tiempo de que requieren la antiagregación plaquetaria, eso ya es un riesgo de sangrado también para el paciente. Entonces, ahí es donde nos hemos enfrentado también con las contraindicaciones para dar esos medicamentos. Entonces, ahora quiere decir que nosotros tenemos un grande desafío para esos pacientes, o sea, decir, ¿los vamos a anticoagular o no? ¿Qué ha demostrado los estudios científicos en lo que es la anticoagulación oral? O sea, todos los estudios que se han corrido para anticoagular al paciente. Ustedes deben conocerlos, pues principalmente el primer estudio fue el RELY, que habló de dabigatran, después vino el ROCKET con rivaroxaban, después era el Aristóteles con apixaban y el último que fue el ENGAGE. Cada uno de estos estudios fueron como aprendiendo uno del otro, fueron poniendo cosas diferentes para evitar los sangrados, pero sin embargo, esta gráfica, lo rescatable es que cualquiera de estos estudios demostraron que tenían sangrados superiores con antagonistas de la vitamina K. O sea, en todos los pacientes, ya no vamos a discutir si sí o más o menos, pero muchos pacientes también tuvieron
hemorragias cerebrales intracraneanas y que eso sí generalmente son fatales. Las hemorragias intracraneales, dependiendo del tamaño de donde sean, son fatales. O sea, generalmente el paciente fallece. Una hemorragia gastrointestinal no siempre fallece. Tienes posibilidades de sacarla adelante con volumen, pero te empiezas a meter también en otra cosa. Ahora tienes que dar procoagulantes para que deje de sangrar el paciente, endoscopías y todo lo que quiera. Entonces sí tenemos la posibilidad de sangrado. Y entonces aquí vean la tasa. Ahora, el otro día decía una persona que estábamos hablando de esto, ajá, y tú le das el anticoagulante, ¿y cuánto se toma al día? Pues depende del producto, ¿no? Si es Apixaban, ¿cuántas tomas son? Dos. En la mañana, más la lista que le da la doctora internista de este tamaño, y una pastilla en la mañana y una en la noche, y ya con 78 años de edad, y yo a veces les digo, ¿y quién les da los medicamentos? No, pues yo trabajo, doctor, y yo no puedo, pero está mi hermana ahí fija, y pues, o tenemos una enfermera, un enfermero, y entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué va esta gráfica? Que tenemos un porcentaje de no administración del medicamento. O sea, tú se lo das en la receta, pero primero que lo consiga y después que se lo administre. ¿Cómo tú vas a garantizar que en el próximo año ese paciente que tiene 9.5, 9.8 de riesgo de tener un infarto vascular cerebral, se lo va a tomar? Y ahí están los porcentajes. No son inventados, aquí están, de interrupción del fármaco. Y acá está de sangrados mayores. Y la tasa de sangrados no menores. Los menores generalmente, ¿de qué estamos hablando? Lesiones en la nariz, sinusitis, en la próstata, que de repente también ahí se detectan cánceres de vejiga y todo. ¿Por qué? Porque tienen sangrado. O sea, los anticoagulantes como tal no sangran. Lo que sangra son los tejidos que ya están dañados, están lastimados, y eso es lo que te trae el sangrado. Pero al momento de tú darle el anticoagulante, obviamente tienes un beneficio, pero también tienes un riesgo de sangrado. Y si sangra a lo mejor de la vejiga, pues se trata y no pasa nada. Pero si sangra en el cerebro, ahí se acaba el show. Es una de las complicaciones mayores. Y bueno, para esto, además, una realidad, esto a mí me ha tocado dar pláticas de esto en todo lo que llevo en la anticoagulación, el estudio Garfield, como este estudio. ¿Cuál es la realidad del mundo actual? O sea, el Rocket demostró que estos pacientes se beneficiaron. El Relay también, el Aristotle, el Engage. Pero ¿cuál es la realidad? Y estos estudios generalmente los ha conducido Londres. El Thrombosis Research Institute es quien ha conducido generalmente estos estudios. ¿Y qué creen? Estamos igual en México que en todo el mundo. Un gran porcentaje no se anticoagula o se le da nada más aspirina. Y luego que evolucionó la anticoagulación, que ya tenemos ahorita de estos nuevos anticoagulantes orales, que el primero se lanzó por ahí como en el 2010, me acuerdo, ya tenemos 14 años. ¿Qué creen? Solo se cambió, en lugar de dar warfarina o acenocomarina, la acenocomarina no está estudiada, pero sí la warfarina, ahora se da anticoagulantes orales, pero realmente no cambió el porcentaje. Eso es algún dato súper interesante que siempre hemos tratado de ver por qué. O sea, el porcentaje de anticoagulación es la misma y se sigue dando aspirina cuando se sabe que la aspirina como tal para un problema embólico no te va a ayudar. O sea, no ha demostrado que sirva. No estamos hablando lo mismo de unas carótidas, estamos hablando por fibrilación auricular, no valvular, la aspirina como tal no ha demostrado. Entonces quiere decir que aunque tengamos los medicamentos, no los generan. Y si nos vamos a la parte un poquito más abajo de México, sin mencionar países, ni siquiera los aprueban. O sea, no hay fármaco. El gobierno no lo da. O sea, es un problema a nivel mundial. Entonces, obviamente, sí son efectivos, eso no hay ninguna discusión, pero la tasa de interrupción es muy alta y sigue estando presente el riesgo del sangrado y sigue siendo inminente y continuo. Y otro que son muy frecuentes son los sangrados gastrointestinales, que esto afortunadamente no son mortales, pero sí existen. Y con todos, con todos hay sangrado. Yo he visto con todos.
Sangrados intestinales son de los que más he visto. Hasta ahorita no se ha muerto ninguno, afortunadamente, de esos, pero cerebrales sí hemos tenido decesos. Entonces, hay sangrados y es una de las razones por las cuales consideramos que debe haber otra estrategia de tratamiento. Y bueno, aquí está todos los anticoagulantes orales para seguirles dando apoyo. Sí han mejorado, o sea, sí han disminuido el riesgo, han sido a favor, pero hablamos nuevamente que el sangrado gastrointestinal y cerebral sigue estando presente. Y tienen hasta un 50% de tener otro sangrado. Es decir, ya tuviste un sangrado intestinal, ya lo metiste al hospital, ya le transfundiste 2, 3 paquetes, tienes 50% de posibilidades de volver a tener otro sangrado. Nosotros tenemos pacientes con sangrado intestinal. No voy a decir nombres ahorita, pero están ahí que ya han sangrado. Tienen fibrilación auricular y tienen sangrado. Y ya de eso ahí nos pasamos ya a otro tema, que es el aspecto económico, ¿no? Pero sigue habiendo ese riesgo. Y bueno, entonces ahí nos enfrentamos a un problema en cuándo vamos a volver a anticoagular al paciente si sabemos que tiene hasta un 50% de posibilidades de volver a sangrar. Entonces, y luego les decía, viene el otro, los anticoagulantes junto con los antiagregantes plaquetarios. Y eso, cada día hay más pacientes con angioplastías, con stents. Y repito, aunque los stents nuevos tienen menos tiempo de doble antiagregación plaquetaria, después de un vaso muy largo, después de 2 stents, de 2 vasos tratados, hay que dar doble antiagregación plaquetaria al menos 3 meses en la mayoría de los casos. Entonces, tienes fibrilación auricular y aparte tienes una cardiopatía isquémica con un stent o con un stent muy largo o 3 vasos tratados con stent. Lo tienes porque si no lo anticoagulas o si no lo antiagregas con doble, ¿qué va a pasar? Se ocluye el stent y entonces tienes un infarto ahí. Y aparte el paciente tiene fibrilación auricular, pues ya se amoló, ¿no? Porque entonces ahora también tienes que ver el problema de la fibrilación auricular, de prevenir el embolismo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una gran posibilidad de que el paciente sangre o que tenga un desapego al tratamiento. ¿Qué pasa? Me decía este doctor, mira, yo le pongo el oclusor y ahí ya no va a depender que, oye, tome su medicina en la mañana y en la tarde. O sea, el dispositivo ya lo tiene y entonces ya una vez que se lo puso, obviamente hay un protocolo para que después vamos a ver el protocolo de ver que esté bien implantado, el seguimiento, que no tenga fugas, todo lo que quieras, pero el paciente ya recibió la terapia. O sea, el paciente ya tiene el tratamiento instalado. Entonces sí hay una gran diferencia en ese aspecto. Y bueno, pues aquí seguimos hablando de todos los problemas de sangrado, prácticamente es lo que habla esto, las enfermedades que están asociadas a todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ya enfocándonos a lo cerebral, hay aneurismas cerebrales, o sea, no es solamente la fibrilación auricular, sino hay más cosas, un aneurisma que puede sangrar también cuando lo anticoagulas. Y bueno, estos pacientes obviamente que son candidatos a cierre de orejuela. Y bueno, el sangrado intracraneal está presente, ya lo hemos dicho, en un porcentaje de al menos 1.5 hasta 2.5% en los que toman anticoagulantes orales sigue estando presente. Entonces estos pacientes son los que son candidatos a oclusor. Aquí está. Mayores de edad, sangrado con notificación adecuada, es decir, no se sobrepasó el medicamento, no le diste doble dosis ni nada, simplemente sangró. Ya tuvo un problema de hemorragia intracraneal grave, abusa mucho del alcohol, entonces ese paciente es candidato a un cierre de orejuela. Y bueno, aquí podemos seguir viendo más gráficas. Esta es la que les decía del Garfield, que es muy parecido al otro estudio, donde prácticamente no todos se anticoagulan y nada más se cambió el porcentaje de aspirina por... Casi todos continuaron con aspirina y otros nada más se cambió por la warfarina, ahora por los nuevos anticoagulantes orales. Y el dar pura aspirina, aquí está, en este estudio se demostró que es de fase 3,
prácticamente el apixaban comparado con la aspirina demostró superioridad, es decir, que la aspirina no te protege. Y eso sí lo he visto muy común en la práctica médica. Pues por el riesgo de sangrado, no le des ni apixaban, ni rivaroxaban, ni dabigatran. Entonces, ¿qué le damos? Déjale pura aspirina. Ahí está. Prácticamente la aspirina y el riesgo prácticamente de sangrado es el mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar hemorragias intracraneales. Prácticamente eso es lo que tenemos como objetivo. Cuando el paciente tiene que anticoagularse, hay que anticoagularlo, hay que evaluar el riesgo de Hasbled y hay que determinar si lo vamos a anticoagular o no. Si el riesgo es muy alto y tenemos la opción de un oclusor, pues hay que utilizar el Watchman. Aquí nada más les pongo para que vean cómo es el Watchman. Pues es un oclusor que hay de diferentes medidas. Ahorita vamos ya en el Watchman Flex, es la última generación, es el Pro, ¿no? ¿Cómo se llama el Watchman? O el Pro. Ese ya tiene más características. Por ejemplo, una de las características que tiene el nuevo Watchman es que se va a tener una capa aquí que hace que más rápidamente se epitelice y vamos a necesitar menos tiempo también la aspirina o el clopidogrel. O sea, los antiagregantes plaquetarios van a necesitar menos tiempo que con el actual. El Flex está ahorita en México, el otro no sé, y ahorita que nos digan ellos cuándo va a llegar a México, pero ya está por llegar el Pro, que todavía va a tener más posibilidades de reducir el tiempo de anticoagulación. Y bueno, prácticamente, vean aquí cuántos se han implantado. 1 millón cuando se hizo esta presentación. Entonces es una alternativa seguro. La mortalidad prácticamente es muy baja con la adquisición, la experiencia y todo el proctoraje que existe en el implante, porque existe proctoraje tanto. Es bien interesante porque es el proctoraje tanto del que lo está colocando como el proctoraje del ecocardiografista y también de los especialistas en el producto. Entonces hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Cuánta presión tiene que estar ejerciendo sobre la orejuela, cuánto tiene que estar salido el famoso hombro, elegir el tamaño de la orejuela, todo eso es muy interesante y es un equipo realmente multidisciplinario dentro de la sala. Hay un montón de ingenieros ahí adentro y ecocardiografistas, entonces es un trabajo multidisciplinario y eso hace que también el porcentaje de riesgo sea bajo. Y aún así, cuando hay complicaciones, ahorita en el Congreso de Arritmias en Estados Unidos, en Boston, presentaron algunos casos de fuga por implante de Watchman porque quedó más pequeño, o sea, las mediciones no se hicieron adecuadas y hay fuga y eso también te sigue, al tener una fuga, está entrando y está pues, generando un posible trombo y se corrigió. ¿Cómo los corrigen? Los corrigieron con dispositivos con los que se cierran los conductos arteriosos. ¿Perdón? Con plugs. Ajá, con plugs. Meter plugs, lo empiezan a rellenar y ya se... Pero entonces no queremos llegar a eso. Por eso es que les digo que hay mucha gente que está capacitada ahí bajo el proctoraje de todo el equipo para decir, ¿sabes qué? No, le queda otro, es más grande, es más pequeño. A nosotros nos ha pasado en lo que estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo criablación y después le estamos poniendo los Watchman. Nos está pasando porque se inflama la orejuela, pero nosotros ya hacemos aquí ecotransesofágico antes. En Estados Unidos me decían que no lo hacen. Dicen, no, nosotros entramos directo. Le digo, sí, pero es que nosotros hacemos algo más. Nosotros primero hacemos la crío y obviamente se inflama el ridge, está muy inflamado y le vas a poner uno diferente. Entonces, como ya tenemos la medida previa, cuando entramos ya tenemos esas mediciones y las comparamos. Porque, ¿qué pasa si le pones uno más pequeño? Cuando está inflamada la orejuela. Cuando se desinflame, le va a quedar chico. Entonces, son varias cosas que tienes que hacer. Pero todo eso se hace en conjunto, es lo interesante. Y bueno, aquí ya nada más para no extenderme mucho, está todo desde el nacimiento de los estudios, cada uno de los estudios cómo se han ido desarrollando y ahorita hay más estudios de Watchman. Entonces ya tiene muchísimos estudios, se han implantado muchos en el mundo y pues realmente tenemos aquí también la disminución de la mortalidad, cómo redujo la mortalidad en el 27% en comparación con la warfarina. O sea, así lo que hizo, digamos, los anticoagulantes, todos estos estudios que les mostré, también lo hicieron con Watchman para disminuir la mortalidad de
después del implante del Weissman versus warfarina. Y bueno, entonces aquí tenemos más o menos las diferencias en la disminución de los porcentajes de reducción de todos los riesgos. Y bueno, los resultados a largo plazo han sido favorables, siempre ha sido obviamente a favor de la terapia. Entonces podríamos decir que está equivalente en el aspecto, acuérdense, todas las terapias tienen que ver en cuanto a seguridad y a eficacia. Entonces, en cuanto a seguridad, está demostrada, la mortalidad no es mayor que con el uso de anticoagulantes orales, y la eficacia también ha sido porque reduce la mortalidad incluso más que con la warfarina, por obvias razones que aquí ya no vas a tener todos esos datos de sangrado, y por eso se dice que demostró 72% de reducción de hemorragia mayor a los 6 meses posteriores al procedimiento que cuando se utilizaba la warfarina. Y bueno, estos son otros de los registros que tenemos, y bueno, se han estudiado en todos los lados. Los únicos que no hemos participado aquí ahorita somos los mexicanos, que es una de las cosas que acabo de hablar yo con investigadores internacionales. Le digo, ¿por qué no toman en cuenta a México? Sé que se está grabando esto, pero lo voy a decir. En un congreso en Alemania, tú eres amante de Alemania, amiga, yo les pregunté, oye, ¿por qué no tomas en cuenta a México para estos estudios? ¿Y qué creen que me dijeron? Porque los mexicanos son muy desordenados. Y sí los hemos tomado en cuenta, pero no le dan el seguimiento. Tienen un follow menos del 85%. Es una lata para estarlos. Entonces, como mexicanos también necesitamos llamar a los jóvenes y integrar equipos para que se empiece a hacer más investigación, porque nosotros tenemos toda la capacidad. O sea, si ustedes van a ver cómo se implantan los dispositivos en otros lados, tenemos toda la capacidad para hacerlo, y también en investigación, pero lo que hace falta toda esa cultura de desarrollo para que nos tomen en cuenta para estudios. Y además, no pues dejo de decirlo, también tenemos los problemas de las regulatorias que tenemos en México, que ya lo he dicho en otros lugares públicos. Las autoridades regulatorias en nuestro país son caóticas y hay productos que no llegan a tiempo, y también los estudios de investigación porque no los aprueban. Entonces es una de las cosas que nosotros también tenemos que trabajar en eso. Adelante. Y bueno, ahí están estos estudios, prácticamente han disminuido ha sido prácticamente comparado con lo que los anticoagulantes ya demostraron, la disminución de la hemorragia y todo. O sea, si podemos decir que van comparativos, o sea, lo que hicieron aquí con estos estudios es decir, hay muchos estudios ya de anticoagulantes orales, ahora vamos a hacer estudios con Weissman. Y entonces quiere decir que están en una de no inferioridad incluso. Los estudios comparativos, lo que se busca es la no inferioridad. Al no tener no inferioridad, es decir, yo no soy mejor que este doctor, pero al menos soy igual. Y eso ya le da un poder estadístico muy significativo. Y bueno, esta es una foto del recuerdo para los que los conozcan. Aquí está el Nachito. Nosotros tenemos ya muchos años haciendo ablación de fibrilación auricular. Esta foto ya es muy vieja. Ahí está Cristian, que por ahí anda trabajando en otra empresa ahora, pero pues estaba con nosotros. El Nachito cuando estaba más joven, ya ahora se ve más cateado. El Nachito no vino, ¿por qué no lo invitaron? Y bueno, aquí estábamos trabajando en el Ángeles, estamos en todos los hospitales, y esa es la intención de estar en todos los lugares y compartir con ustedes experiencias, que nos digan qué dudas tienen y a qué se han enfrentado también para poder hacer estas indicaciones, si conocían la terapia, si no la conocían. Creo que los cardiólogos todos ya la conocen, pero los otros médicos que no son del área quizás no la conozcan, y pues que nos hagan todas las preguntas que quieran. Pues muchísimas gracias por su atención al programa, le hemos llamado PROVEC.